Pues buenos días a todos. Hemos tenido el honor y la suerte de inaugurar esta ronda de debates. Y digo la suerte porque os cogemos frescos, sobre todo aquellos que decidisteis ayer conocer Granada por la noche, ¿no? Esperamos no aburriros y esperamos incluso entreteneros, ¿no? Y aportaros información importante sobre el sector de la obra pública y de las infraestructuras en la región latinoamericana. Para ello, hemos seleccionado un panel de, yo creo, primeras espadas y gente que conoce muy bien, y os aportará mucha información, que conoce muy bien la región, ¿no? Voy a empezar por presentarlos, empezaré por mi izquierda, que tenemos a Luis Felipe Henao, que estudió Derecho en Colombia, él es colombiano, es de Antioquia, se especializó en Derecho Penal en Salamanca, luego tiene cierta relación con nuestro país, ha ejercido como abogado, ha sido docente en las universidades, ha escrito libros de texto y además ha tenido la suerte de dedicarse al servicio público. Ha tenido una carrera política o de servicio público, digamos, que le terminó llevando a ser ministro de la Vivienda en Colombia, el ministro más joven de la historia de Colombia, ¿no? Y además ha tenido la suerte desde ese puesto en el ministerio de desarrollar políticas que han valido además para mejorar la vida de sus ciudadanos, ¿no? Con programas de vivienda social que han permitido a los colombianos, a muchos colombianos, tener acceso a una vivienda, ¿no? Luego es de esos políticos que realmente aportan valor añadido y trabajan para los demás. Así que bueno, tiene mucha experiencia en ese sector y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Mafre y es un honor estar acá. A mi derecha tenemos a Camilo Bucci. Camilo Bucci es brasileño, habla portugués. Sí. Entiende perfectamente el español. Y para los que no tenemos la desgracia de no hablar portugués, pues tenemos el servicio de traducción. Camilo tiene 47 años, es brasileño y lleva toda su vida dedicada en el Banco de Brasil, que es el banco más grande de Brasil, a la financiación de proyectos. Ahora mismo es el superintendente de Large Corporate y es la persona que con un equipo de 180 funcionarios a su servicio se encarga de financiar los grandes proyectos de la industria brasileña en sectores como, bueno, en todo tipo de sectores, ¿no? Automoción, agro, minería, infraestructura, servicios. Es licenciado en Ciencias Empresariales con MBA en Finanzas. Gracias por estar aquí. Sí. Y es de los que mejor conoce las inversiones en el país brasileño, que representa el 50% de la economía de Latinoamérica. Sí. Luego su opinión nos será muy útil. Gracias, Camilo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a todo o board da Mafre. É um prazer estar aqui, uma grande honra participar desse painel. Obrigado. Obrigado. En el extremo derecho tenemos a Daniel Bentín, que es director de M&A y contratación en el Grupo Abertis. Le hemos traído aquí y ha aceptado nuestra invitación de venir aquí porque el Grupo Abertis, como gran empresa concesionaria, que no es exactamente lo mismo que la construcción, pero nos gusta tener también la visión de las empresas concesionarias y tiene una visión regional muy importante, ¿no? Él empezó su carrera profesional en Clifford Chance, en proyectos de adquisición de empresas, en España y en Reino Unido. Y desde 2005 está en Abertis Infraestructuras, trabajando en proyectos de licitación de contratos de concesión de autopistas y aeropuertos y adquisición de concesionarias en Europa y en América. Seguro que tu aportación nos será muy útil también. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias también a Mafre por la invitación. Además tiene una cosa, eres de Granada, aunque trabaja en Barcelona, eres de Granada, con lo cual juega en casa, ¿no? Totalmente. Y finalmente tenemos a nuestra izquierda a Mario Claro, ¿no? Quien ha trabajado alguna vez en Chile conoce perfectamente a Mario Claro, ¿no? Lleva más de 50 años trabajando como corredor de seguros en el país. Fue director general de Mars en Chile, empezando con Claro Mars McLennan, ¿no? Después ya Mars Chile, de que fue director general entre 1980 y 2002. En 2002 empezó su retirada de los primeros puestos ejecutivos, pero vamos, Mario es de aquellas personas que nunca se van, ¿no? La cosa es que aquí lo tenemos, ha aceptado nuestra invitación de venir y muchas gracias, ¿no?, por estar aquí con nosotros. Fundó, por dar algún dato más, también fundó Mars McLennan en Argentina en el año 93
y bueno, conoce perfectamente el sector de las infraestructuras en su país, ¿no? Donde, claro, su correduría pues, ha intervenido en la colocación de programas de seguros de concesionarias de infraestructura vial, portuaria, sanitaria, por inversiones de más de 15.000 millones de euros, ¿no? Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, José Antonio, muchas gracias a Mafre Global por invitarme. Así que, como ven ustedes, tenemos un panel de primeras espadas, ¿eh? Yo quisiera empezar con un pequeño dato que nos daba el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sobre las infraestructuras en la región, que decía que en la región latinoamericana se invertía el 2,5% del PIB en desarrollo de infraestructuras, mientras que en regiones como la del este asiática, las economías estaban invirtiendo hasta el 10% de su PIB en infraestructuras. Y venía a concluir que lo bueno de Latinoamérica es que todo estaba por hacer, con lo cual era un sitio de grandes oportunidades para los inversores internacionales, ¿no? Yo no diría que todo está por hacer porque hemos visto el desarrollo de grandes proyectos en los últimos años, ¿no? Los diferentes metros, ¿no? El metro de Lima, el metro de Panamá, de Quito, el desarrollo de la ampliación del canal de Panamá, y hay muchos proyectos en cartera, ¿no? El puente de Chacao, la extensión del aeropuerto, la ampliación del aeropuerto de México. Hay muchísimas infraestructuras aún por hacer, eso sí que es verdad. Y yo, aprovechando que tenemos a tres representantes de grandes economías de la región, lo que os pediría es que nos actualizarais un poco cómo está la inversión pública en vuestros países, ¿no? Yo empezaría por Colombia, por seguir un orden. Bueno, de nuevo, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Como lo estábamos mirando, Colombia es un país que tiene un rezago en infraestructura muy grande. Tal vez uno de los rezagos más importantes a nivel global, pero también a nivel latinoamericano. Cuando uno mira la posición del World Economic Forum, Colombia está en un puesto 128 entre 144 países analizados, y en la región Mario ocupa el puesto 18 en toda la región. Eso ha llevado que, o es consecuencia que en los últimos 30 años, como lo decías tú, la inversión en infraestructura ha sido una inversión muy baja, una inversión que no llega al 0,6 del Producto Interno Bruto. Es por esa razón que los últimos gobiernos han dado un vuelco al tema de infraestructura, y acá es muy importante lo que puede hacer el sector real, el sector financiero, el sector asegurador. Y es que Colombia empezó en el gobierno, en la primera etapa del gobierno del presidente Santos, y también en la última etapa del expresidente Uribe, todo un proceso de planificación en infraestructura. Proceso de planificación en infraestructura que nos está llevando a tener la mayor inversión en toda nuestra historia, casi invertir 50 billones de pesos colombianos, que equivalen alrededor de, cada billón de pesos, alrededor de 300.000 millones de euros o 400.000 millones de dólares. Y queremos que ese 0,6, 0,8 de inversión del Producto Interno Bruto en infraestructura llegue alrededor del 2,6, Mario, aproximadamente. Esto va a generar o ha generado un gran proceso de transformación. Hoy estamos, y lo decíamos ahorita antes de empezar esta reunión, en unas inversiones de vías de cuarta generación. Y la cuarta generación no es que sean demasiado desarrolladas o internet 4G, ¿no? Sino que es un proceso de transformación institucional que ha sido muy importante para generar confianza en los inversionistas. Esta transformación institucional empezó primero por mirar qué se había hecho en la historia en Colombia. Y en la historia en Colombia tiene alrededor de 16.000 kilómetros de red vial. De esos 16.000 kilómetros, nada más estaban en desarrollo de concesiones alrededor de 5.000 kilómetros. Y lo que hizo esta última generación de inversiones es llegar a casi 7.000 kilómetros, pero generando vías nuevas, mantenimiento o sostenimiento de otras vías. Estas inversiones, ¿cómo se han desarrollado en estos primeros 5 minutos que me dan? Primero, en una etapa de planificación, y cambiamos todo el marco institucional. ¿Qué es cambiar el marco institucional? Generamos un instituto especializado de concesiones, que se llama la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo segundo, un viceministerio especializado en todo el tema de infraestructura.
Lo tercero, se desarrolló una ley, y esto es un tema que vamos tal vez a tocar más adelante, para que no se desarrollaran licitaciones con precios artificialmente bajos, para que esos boquetes de corrupción que se pueden generar después de adjudicar una licitación muy baja y que se vayan dando ampliaciones a los contratos, estén limitadas por cuantía y tiempo, y además en un proceso de generación de confianza en disminución de riesgos. ¿En qué disminución de riesgos? Primero, una mejor estructuración de los proyectos. No puede salir, Mario, un proyecto de licitación que no esté en fase 2 de ingeniería, y eso es muy importante. En que el gobierno asuma unos proyectos que estén a cargo del propio gobierno, por ejemplo, todo el tema de licenciamiento ambiental, hay una corresponsabilidad con el gobierno. Todo el tema de gestión predial, por donde tienen que pasar las vías, existe una responsabilidad también del gobierno. Todo el tema de consultas previas, porque como intervienen tantos actores, toca desarrollar vías por donde hay sectores indígenas, negritudes o sectores sociales. Ahí hay gran conflictividad social y ahí existe una responsabilidad del gobierno. Entonces se sacó una ley para disminuir estos procesos, pero además dándole al sector financiero la tranquilidad que existen, si existen esos riesgos tienen que ser asumidos por el comandante. Con esto vamos a desarrollar alrededor de 33 vías, y estas 33 vías, que las dividimos en 3 olas, ya se han adjudicado y existe una gran capacidad de inversión. Las primeras ya tuvieron cierre financiero, ya empezaron ejecución, 9 ya todas están adjudicadas, 9 están en procesos de cierre financiero y otras están en etapas precontractuales. Con esto vamos a generar que el impacto sobre el Producto Interno Bruto sea alrededor del 2% en los próximos 8 años, que se generen alrededor de 820.000 empleos, y termino esta breve introducción por lo que iniciaste. Está la gran oportunidad para que Colombia deje de estar en ese puesto deshonroso del 18 en Latinoamérica a pasar a estar entre el tercero y el cuarto. Es tal vez la inversión más grande que se ha generado, esta inversión además para tranquilidad de todos los que le están apostando al sector privado. Colombia acabó de sacar una norma constitucional que se llama regla fiscal, y esa regla fiscal lo que hace es que nosotros no podemos tener un endeudamiento que pase ciertas tasas, por lo cual siempre está asegurado el pago de la deuda. Entonces, con eso hemos logrado que sea mucho más rápido estos cierres financieros, y estos cierres financieros, por esta nueva institucionalidad, se ha permitido que no solamente sean bancos nacionales, sino que sea banca internacional casi en un 30%, la que nos estén ayudando a acometer esta primera fase de este proyecto que estamos desarrollando en infraestructura nacional. Muchísimas gracias. Ya pasaríamos a Camilo. Cuéntanos cómo está Brasil. Bom, eu vou falar aqui sobre as oportunidades que a gente vai ter no Brasil. O Brasil é um país que tem desafios e oportunidades. Os desafios a gente vai deixar para uma próxima jornada. Vamos falar somente das oportunidades hoje aqui. O que faz, né, o Brasil ser um país importante e a gente ter uma necessidade grande em investimentos? Hoje a gente tem uma média, aplica-se uma média de 2% do PIB em infraestrutura. Há um estudo que se nós aplicássemos o dobro disso, ou seja, 4% do PIB, haveria um aumento também do PIB em 2,6%. Então existe uma necessidade grande, o Brasil tem uma demanda grande de infraestrutura, de investimentos em infraestrutura, precisa crescer, e nós temos que investir em infraestrutura exatamente para que haja também um crescimento do PIB. Então, se nós dobrássemos o investimento que temos hoje, que em média 2%, nós teríamos um acréscimo de 2,6% no PIB em alguns anos. Então, isso é muito importante. E o que leva, né, um dos vetores que leva a essa tendência, essa necessidade de investimento, é uma tendência de aumento de população mundial. Esse aumento de população mundial leva a uma necessidade maior de produção de alimentos, e o Brasil é um dos países no mundo que tem condições, né, de ser um grande produtor de alimentos. Temos hoje
140 milhões de hectares de terras cultiváveis. Temos recursos hídricos e temos clima, além de tecnologia para fazer isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse investimento e essa tendência para o agronegócio no Brasil leva a uma necessidade em logística e transporte que é muito grande. O Brasil é um país que tem dimensões continentais. Então, só para vocês terem uma ideia hoje, qual é o grande modal, né, de transporte que existe no Brasil? É a rodovia com o porto e o embarque de grãos, né, para a Europa, Ásia. Se a gente aumentar, né, o transporte intermodal com ferrovia, com hidrovia, com rodovia, a gente tem uma diminuição dos custos em 30%. Isso é muito relevante para a competitividade. Então, os investimentos em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, nos próximos anos, vai ser muito grande. Nós temos aí, em média, uma oportunidade em torno de 310 bilhões de reais a serem investidos em logística. Teremos esse ano, a safra 2017-2018 no Brasil, será a maior safra de grãos que existe. Nós teremos 230 milhões de toneladas. A maior parte disso vai ser exportada e precisa dessa infraestrutura para que a gente consiga fazer que o produto chegue ao destino final. Então, é uma necessidade muito grande do Brasil em fazer e investir nesse setor de logística. A gente já tem alguma coisa, nós fizemos agora leilões de aeroportos, depois eu vou comentar um pouquinho, que tivemos 4 aeroportos com grandes players aí investindo nessas concessões. A outra, além da infraestrutura e da logística, aonde nós podemos entrar, e isso vai ser uma grande tendência, saneamento básico, né? Vai ter mais de 600 bilhões de reais em projetos de saneamento, energia e óleo e gás. Nós teremos, em termos de euros, 380 bilhões de euros a serem investidos nos próximos anos, em todos esses segmentos: logística, transporte, saneamento, energia e óleo e gás. Dá 1,4 trilhões de reais nesses próximos anos. A semana passada, o Brasil teve um evento, o Brasil Investment Forum, 2 dias. Nós tivemos reunidos com vários investidores, participaram 40 países, com 20 setores diferentes da economia. Então, temos, né, nesses últimos anos, uma inflação baixa, né? Acho que este ano nós teremos a inflação abaixo da meta, abaixo de 4,5% ao ano. Temos uma tendência de queda de taxa de juros. Então, isso tudo converge para uma tendência melhor a investimentos na infraestrutura. Então, a parte regulatória também está muito bem definida, os contratos, né, a parte jurídica, não tem nenhum tipo de quesito assim, a ser colocado em questão. Então, assim, nós temos uma regulação muito bem definida e isso dá segurança e confiabilidade para o investidor. Nós fizemos, nesses últimos 1 ano, nós tivemos 86 bilhões de reais em investimentos já realizados no Brasil, apesar, que eu falei, de todos os desafios. Então, temos condições plenas, temos oportunidades, principalmente nessas áreas. Mas, como eu falei, logística, saneamento básico, energia e óleo e gás. São os grandes vetores da infraestrutura e dos investimentos que o Brasil vai ter. Então, temos muitas oportunidades. Es que las cifras, cuando hablamos de Brasil, es que las cifras dan vértigo.
Pero bueno, está claro que es otra economía donde hay grandes oportunidades, ¿no? Cuéntanos sobre Chile, Mario. Bueno, las cifras de Chile son significativamente menores que las de Brasil. Y en Chile vive aproximadamente un 10% de la población de Brasil o un 8%. Eso implica que la economía es mucho más pequeña. Pero bueno, en Chile a fines de la década de los 90 se inició un proceso de asociaciones público-privadas de manera de poder desarrollar el negocio de infraestructura que estaba sumamente atrasado después de gobiernos que políticamente habían sido bastante reacios a permitir la inversión privada en este tipo de actividades, digamos. Y es así como en los últimos años se impulsaron cambios legislativos importantes que han permitido, digamos, la inversión en importantes obras de infraestructura vial, puertos, aeropuertos, embalses, obras de regadío, etc. Tengo algunos datos. De acuerdo al informe de concesiones de obras de infraestructura a fines del 2016, en Chile había 60 contratos asignados y con inversiones de aproximadamente 15 billones de dólares, que para la economía chilena es una inversión sumamente importante, digamos. De estos 15 billones, aproximadamente un 50% corresponde a rutas interurbanas, 38% a autopistas urbanas y 8% infraestructura pública y 5% aeropuertos. De acuerdo a las proyecciones del gobierno, la necesidad de inversión en infraestructura en Chile en los próximos 10 años debería ser entre un 2,5 y un 3,5% del Producto Interno Bruto. Esto es, con la expectativa de crecimiento del producto, debería ser entre 6 a 10 billones de dólares anuales. Lo que sin duda es muy importante, no es el porcentaje que hablábamos de Asia, que mencionabas tú, José Antonio, pero igual es una cifra importante porque involucra 60 billones de dólares aproximadamente. Se está hablando de crear un fondo de infraestructura en que participen público-privado, digamos, en que participen fondos de inversión, incluso los fondos de las administradoras de fondos de pensiones y inversionistas privados a la vez. En todo este proceso, especialmente de la inversión en infraestructura, las compañías españolas han sido muy activas. Yo no quiero olvidar a ninguna, pero ha estado ACS, Dragados, Saciro, HL, Ferrovial, Sintra, en fin, casi todas las compañías españolas, grandes constructoras españolas, fueron las grandes impulsoras de la inversión público-privada en Chile, digamos. Y hoy día yo diría que, excepto la colombiana ISA, casi todo el resto de la infraestructura chilena ha sido concesionada a compañías españolas. En la parte operatoria, Abertis es hoy día el principal operador de autopistas en Chile y también Atlante, los italianos, que la gente de Abertis los debe conocer bien, también están con una inversión bastante importante. Yo diría que en los próximos años las inversiones más importantes van a ser en infraestructura hospitalaria, con 2 billones de dólares, otros 2 billones en autopistas y aeropuertos y 6 billones en puertos. Es lo que se estima para los próximos 2 o 3 años. Es importante también destacar que ahí, como mencionó Camilo, la integración latinoamericana hace necesario que integremos obras con Argentina. Aquí no hay ningún compañero de Argentina, digamos, y no sé si habrá algún peruano, pero la interconexión de Chile y Argentina prevé para los próximos años inversiones con un potencial de 15 billones de dólares en túneles trasandinos, que no deja de ser una inversión sumamente importante para el volumen de los países. No hay peruanos, no hay mexicanos, ni hay ecuatorianos acá. Quiero referirme, a lo mejor brevemente, tú me habías pedido algunas otras áreas de la región. En Perú, que está con un gobierno, como todos sabemos, de mucha promoción de la libertad económica, en fin, están hablando de una inversión estimada en 8% del Producto Interno Bruto también para los próximos 10 años, lo que significa una cifra similar a la que estamos hablando de Chile. 57,5 billones de dólares aproximadamente. Eso incluye la línea 6 del Metro de Lima, que son alrededor de 5 o 6 billones de dólares, 17 billones en ferrocarriles, 32 billones de dólares en
infraestructura carretera, 2,3 billones en aeropuertos y 6,3 billones en puertos. Sin duda yo creo que es una gran oportunidad para las compañías, digamos, españolas, y sin duda van a estar presentes ahí. En Ecuador los volúmenes evidentemente son mucho menores, pero también se está hablando de 4 o 5 billones de dólares en los próximos 2 a 3 años, básicamente vía privatizaciones de puertos y concesiones viales. Y en México las cifras se aproximan un poco a las de Brasil, no son tan importantes, pero se estima que en los próximos años aproximadamente se van a invertir 25 billones de dólares en los próximos 2 o 3 años. Estoy dejando de lado en México todo lo que corresponde a oil and gas, porque no se invierte a través de asociaciones público-privadas, sino que son básicamente inversiones privadas, digamos. Pero se habla de 2,5 billones en infraestructura vial, más de 9 billones de dólares en ferrocarriles, 6 billones de dólares en puertos y 7 billones en aeropuertos. Yo diría que eso es lo que podría decir respecto a los países en los que tú me pediste que mencionara. Lo que está claro es que al final para el desarrollo de las economías de la región es vital la inversión en infraestructuras. Y el reto está en conseguir la financiación, ¿no? Porque está claro que los gobiernos por sí solos no van a ser capaces de aportar toda esa financiación, ¿no? Y se requiere el concurso del capital privado. Tenemos aquí un representante del capital privado que tiene además una visión regional y que nos va a contar un poco cómo ven la región desde Abertis, ¿no? Y qué posición, nos contará un poco la posición que tiene Abertis, ¿no? Y cómo ven la región. Gracias José Antonio. Y de nuevo, gracias por la invitación a este panel. La verdad es que es un honor estar aquí con vosotros y una oportunidad tremenda para intercambiar ideas. Déjenme que haga una mínima introducción sobre Abertis, ¿no? Por hacer publicidad sobre Abertis, pero sí para poner un poco en contexto parte de lo que luego comentaremos. Abertis, como ha comentado José Antonio, no es un grupo de sociedades constructoras, es un grupo de sociedades concesionarias puras y de hecho de un tiempo a esta parte prácticamente centrado exclusivamente en concesiones de autopistas de peaje. Abertis gestiona más de 8.000 kilómetros de autopistas en todo el mundo y en Latinoamérica gestiona más de 3.000 en Brasil, cerca de 800 en Chile, donde somos el primer operador de autopistas, 175 en Argentina, 90 en Puerto Rico y tenemos alguna otra participación minoritaria en Colombia. Como puras concesionarias que son las sociedades del grupo Abertis, su visión es a largo plazo. El activo principal de cada concesionaria es un contrato, el contrato de concesión. Para adquirir un contrato de concesión, la inversión, como se puede imaginar, es muy relevante y el retorno es esperado siempre a largo plazo. Por tanto, el análisis de riesgos, y estamos aquí hablando de seguros y de riesgos, para nosotros es absolutamente fundamental. Y cuando hablamos de riesgos de todo tipo y riesgos de naturaleza muy diversa y de relevancia muy grande. Riesgos políticos, riesgos de fenómenos naturales, riesgos obviamente operacionales, riesgos sobre la situación del activo, geológicos, etcétera. De esto, si queréis, luego comentamos un poco cómo Abertis afronta estos riesgos en Latinoamérica, que la verdad es siguiendo el método habitual para cualquier inversión en cualquier parte del mundo. Y podemos comentar también cuáles riesgos nos preocupan más en países como Chile, como Brasil, donde tenemos una mayor presencia, y cómo nos apoyamos, por ejemplo, en este análisis de riesgo en nuestros asesores de seguros, también en nuestros financiadores y, por supuesto, necesitamos de una administración capaz de entender los riesgos, capaz de llegar a un acuerdo concesional equilibrado en cuanto al reparto de riesgos. Luis Felipe y también Camilo habéis dado claramente en la clave en vuestra introducción qué es lo necesario para que inversores privados se animen a invertir en infraestructuras, en autopistas, en hacer estas grandes inversiones con una visión tan a largo plazo. Bien, pues exactamente lo que habéis dicho.
un interlocutor válido, una agencia de infraestructuras que entienda el negocio y las necesidades del país y las necesidades del inversor privado, unos procesos claros, no solo transparentes, sino también ordenados y eficientes, una regulación de los riesgos equilibrada, por supuesto la lucha contra la corrupción. Todo este tipo de cosas son absolutamente fundamentales. Latinoamérica cada vez nos sentimos más cómodos. En Chile siempre nos hemos sentido tremendamente cómodos. En Brasil, a pesar de las dificultades, vemos enormes oportunidades. En Colombia, donde todavía estamos con muy poca participación, vemos enormes oportunidades y creemos que las cosas se están haciendo muy bien. Y podemos comentar más adelante si queréis. Pues muchas gracias, Daniel. Yo, aprovechando un poco que tenemos aquí a todos los intervinientes, ¿no?, en un proceso de licitación y de inversión de obra pública, quisiera que nos contarais un poco. Tenemos administración pública, tenemos la banca financiadora, tenemos a la empresa privada, tenemos al sector seguros, representado en Mario. No tenemos una aseguradora, pero vamos, Mario nos puede representar también en esa parte, ¿no? A mí es que me han prohibido hablar. Yo solo puedo moderar, ¿no? Así que delego en ti. Cuéntanos, ¿cómo puede la administración ayudar a dar esa seguridad jurídica? ¿Cómo analizáis los riesgos a la hora de decidir un proyecto de inversión? Como decía Mario y como señala muy bien Daniel, yo creo que lo más importante es saber en qué estamos y para dónde vamos. Países con economías que no son tan fuertes, con economías en proceso de expansión, pues no pueden desarrollar toda la infraestructura por obra pública. No tendríamos cómo llegar a esas metas que señala el Banco Mundial, Mario, de llegar al 6% de inversión de infraestructura, como lo hacen los países asiáticos. Y nosotros tenemos que ser creativos para poder buscar esos recursos y, sin lugar a dudas, la fuente de donde nos hemos nutrido, donde hemos bebido, es la experiencia chilena que empezó en el año 90 con todo el tema de las asociaciones público-privadas. Y en Colombia estamos desarrollando varios tipos de asociaciones público-privadas, asociaciones donde el riesgo es compartido y ese riesgo es a través de vigencias futuras, que son recursos del presupuesto nacional, llevados a 20, 30 años, asegurarle el pago a un concesionario con recursos públicos en el CAPES, para la construcción, y con los recursos que genere la concesión a través de los peajes para el OPEX, para el mantenimiento de la vía y para el sostenimiento de la misma. Nosotros, ¿qué hemos encontrado? Pues una primera fase que también empezó en los 90, Mari, una primera fase donde desarrollamos el primer gran plan de infraestructura del país, donde se generaron alrededor de 11 concesiones que nosotros llamamos la primera generación. Y esas 11 concesiones que nos enseñaron que no teníamos la experiencia en desarrollar unos buenos contratos, donde no se determinaron cuáles eran los riesgos y donde hoy todavía tenemos vías de ese año 94 que no se han terminado. Por esa razón nosotros empezamos a examinar cuáles eran las mejores prácticas para poder generar la confianza en el sector privado y poder generar que ese sector privado generara casi el 60% de la inversión, lo que les decía al inicio de la intervención, entre capital nacional, capital extranjero, y empezamos a hacer una estructuración. Y en esa estructuración lo más importante es el riesgo. ¿Qué empezamos a examinar y qué empezamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a proveer esos bienes públicos, que son las concesiones, las vías que vamos a concesionar, para poder retener y transferir esos riesgos entre las partes y poder pagarle un concesionario por la unidad funcional que se entrega para que la use el ciudadano? Lo primero es que hicimos una contextualización del marco jurídico, que era lo que señalaba Daniel, y es cómo le damos las garantías que si existe algún riesgo, lo primero que vamos a pagar son los recursos que ponga el banco. Y generamos una ley específicamente para eso. Y esa ley abrió sin lugar a dudas el mercado. Cogimos unos fondos que teníamos de un banco muy exitoso en energía y creamos el Fondo Nacional de Desarrollo para apalancar también inversiones a través de la nación con recursos públicos donde vendimos infraestructura para poder decirle a los bancos, nosotros creemos, nosotros también vamos a apalancar a los constructores y darle también un mensaje a la inversión extranjera. Lo otro es que no damos anticipo a ninguna concesión.
Uno de los temas donde se generan la mayor tentación de corrupción es que entren empresas de papel, como pasaron en muchos países latinoamericanos, sin ninguna experiencia ni capital, y empezar a construir con el ID, con la cédula, como nosotros decimos, y lo hacían a través del anticipo. No, nosotros acá pedimos un crédito para poder iniciar la construcción y el equity por lo menos del 20% para poder iniciar la construcción. Nosotros empezamos a hacer toda una matriz de riesgos antes de sacar la licitación, y esa matriz de riesgos identifica los riesgos presentes en el proyecto, hace una distribución y asignación de riesgos por el proyecto, hace una evaluación y calificación de los riesgos, hace un mapa de dichos riesgos, hace la matriz, la valoración, y califica riesgos como riesgos históricos, o sea, donde existen antecedentes, donde sabemos cómo podemos mirar si efectivamente, por ejemplo, el riesgo del tráfico, si efectivamente si hay el tráfico necesario o no hay el tráfico necesario, y si existen riesgos, como hablábamos ahorita, que no tengan ese antecedente histórico, entonces lo llevamos a un panel de expertos, donde no solamente está el sector público, sino está el sector privado, para poder desarrollar una ponderación. Por ejemplo, la construcción de un aeropuerto sobre un terreno que sea difícil de construir, por ejemplo arcilloso, cómo se puede calificar ese riesgo y cómo se le puede dar una ponderación. Con base en eso, nosotros pues analizamos los riesgos, los distribuimos entre público y privado y hacemos una matriz, y en esa matriz, por ejemplo, desarrollamos riesgos que son solamente del concesionario. Y esos riesgos que son solamente del concesionario, por ejemplo, son los riesgos de construcción, Daniel, excepto los túneles, porque ahí puede haber un gran riesgo geológico. Hacemos un riesgo del concesionario solamente es la operación y funcionamiento. Ahí el Estado no tiene por qué entrar a asumir ese riesgo. Los cambios de precios unitarios, eso es un riesgo eminentemente del concesionario. O los aseguramientos de fuerza mayor, los obligamos a que estén asegurados frente a la fuerza mayor. ¿Cuáles son los riesgos que asume el Estado, Mario? Riesgos que asume el Estado son los eventos eximientes de responsabilidad, la fuerza mayor no asegurable, eso lo aseguramos el Estado y tenemos que estar asegurados contra esos riesgos. Demoras en la adquisición predial, esto no se le puede transferir. Nosotros tenemos problemas enormes en adquisición de un predio. Si yo no puedo hacer una extinción de dominio de un predio, si no puedo declararlo de utilidad pública, si ese predio se demora entre 2 o 3 años y eso paraliza la obra, esa responsabilidad no es del concesionario, esa responsabilidad debe ser del Estado. Lo que les decía, problemas sobre licencias ambientales, por ejemplo, ya no es un riesgo solamente del Estado, es un riesgo compartido. El concesionario tiene que hacer toda la gestión para obtener la licencia, pero si se demuestra la diligencia debida en ese trámite, si el Estado no entra a ayudarlo, la responsabilidad es compartida. Y eso ha hecho que las aseguradoras y el capital privado vean una mayor tranquilidad en inversión. Y tenemos riesgos compartidos, y esos riesgos compartidos es la construcción de túneles, algo fundamental, la estabilidad tributaria. Ahí hay riesgo compartido. Nosotros ponemos una tasa, si se da una reforma tributaria y eso no afecta al 3% sobre el tema de ingresos brutos, pues lo asume el concesionario. Pero si llega a afectar más del 3%, la responsabilidad es del Estado, sobre costos ambientales, prediales y sobre costos en redes. Cuando nosotros estructuramos un buen contrato, desde el punto de vista de riesgos, cuando estructuramos un buen contrato desarrollando un proceso robusto en la elaboración y verificación de la ingeniería, en la fase de ingeniería para poder sacar una licitación, y es desarrollar efectivamente no contratos que lo hacíamos, como somos los latinoamericanos a veces, a mano alzada sin tener los costos reales. Nosotros ya tenemos para sacar una licitación, y eso lo exige la ley, que tener una contratación de ingeniería, que tener un diseño en fase 2, tener un análisis por cantidades de obra, poder cuantificar los costos. Si una vez se cuantifiquen los costos, sí puedo salir a licitación. Eso ha permitido que este proyecto ambicioso, que son 50 billones, se haya adjudicado en su totalidad, que no solamente es en infraestructura vial, también estamos desarrollando la modernización de 52 aeropuertos, estamos desarrollando una gran modernización también de puertos y para aumentar nuestra cantidad de carga. Y queremos desarrollar el gran proyecto fluvial que es la navegabilidad del río Magdalena. Todo esto ha permitido generar una gran confianza. ¿Cuál es el gran riesgo?
Ahorita el gran riesgo que nosotros no habíamos cuantificado es la corrupción. Pues claro, en todos los países es inminente y todos estamos sufriendo esa pesadilla que es la corrupción. Y eso tiene un riesgo que es muy difícil de medir porque genera miedo en las decisiones. Cuando hay un proceso de corrupción, y nosotros lo estamos viendo con una firma brasileña, en un gran proyecto de concesión que se adjudicó en el 2010, el principal, ¿qué es lo que tiene que hacer la institucionalidad? Primero, asegurar que se le pague a los financieros, a los bancos. Y en eso estamos trabajando como gobierno, para asegurar ese pago y dar tranquilidad jurídica a los otros 33 proyectos de concesiones que estamos desarrollando, que somos una institución seria y que asumimos nuestros contratos con responsabilidad. Claro, cuando estamos en un proceso preelectoral, como lo tiene Chile, como lo tiene Brasil o como lo tiene Colombia el próximo año, pues salen varias voces a decir no se pague. Eso generan nubarrones, pero son nubarrones que yo creo que están contenidos por los mismos contratos. En síntesis, un contrato que tenga adecuada planificación, un contrato que tenga contención o valoración de los riesgos, un contrato o una licitación que asegure que el licitante o concesionario tenga la experiencia y calidad y fuerza financiera o brazo financiero, y un contrato que no permita dos temas. Uno, que se den precios artificialmente bajos. Ya no se permiten esos contratos, con una vacuna que nosotros decimos, y es dentro de una concesión no se puede ampliar más del 20% del tiempo de la obra, no se puede ampliar el 20% en tiempo ni en valor de la obra. Yo creo que eso ha hecho que esta cuarta generación de obras que se están licitando en Colombia pues recurra a estas buenas prácticas y genere la confianza para la inversión nacional y extranjera. Lo que está claro es que las cosas bien hechas desde el principio pues acaban bien, ¿no? Eso Desgraciadamente hemos visto muchos casos en la región donde al final las obras han terminado en discusiones, litigios y incluso obras sin terminar, ¿no? Yo recuerdo yendo a Colombia, la carretera del aeropuerto a la ciudad, en Bogotá, que me decían allí, el chofer te decía, ¿no? Esta carretera se empezó a construir pero nunca se acabó, ¿no? Y casi no se termina, ya la terminaron gracias a Dios. Ya terminó, gracias a Dios, ¿no? Pues es verdad que también te decían luego, el dinero no sabemos dónde ha ido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que... No, pero ya afortunadamente, ya esto no tiene que ver mucho, pero yo creo que, y es un tema ya político-criminal, donde Colombia está también en una lucha muy fuerte contra la corrupción, como lo tiene Brasil, como lo estamos viendo en España con un caso, para no hablar de nombres. Y aunque eso da mayor percepción de corrupción, porque si la gente ve más denuncias de corrupción, porque la gente está llegando a la cárcel, pues también da mayor tranquilidad de que la justicia está actuando. Y el alcalde responsable de esa obra, afortunadamente ya está condenado a 20 años de cárcel. Eso no se veía hace mucho tiempo. Sí, no. Ahora el problema es gestionar espacio en la cárcel para tanta gente. Eso es verdad. Hay que concesionarlas también. Una concesión. Sí. ¿Eh? En Chile también. Porque también se necesita más espacio. Efectivamente. Chile es un ejemplo en lucha en transparencia. Cuéntanos los retos para vosotros como banca financiadora. Acho que para falar como é que estão os bancos financiando e como é que isso está no Brasil, eu vou passar um pouquinho pelos modelos, né, de financiamento, como é que era antes e como é que está agora, né? E eu acho que, como o Luiz falou, o nome, né, do investimento em infraestrutura é confiança. Então, você tendo um ambiente regulatório, um ambiente jurídico muito bem solidificado, você consegue fazer com que este investimento e os investidores venham, né, para participar desse processo. Como é que era o modelo que estava no Brasil há poucos anos atrás? Um modelo muito baseado em subsídios, né, um modelo baseado em dependência em longo prazo, em dependência de capital de bancos. E um modelo muito baseado em empréstimos pontes, ou seja, você ganhava a concessão, os bancos faziam empréstimos pontes que seriam liquidados através dos financiamentos de longo prazo, geralmente dados pelo BNDES, e financiamentos que tinham uma grande dose aí de subsídios. Hoje, né, o modelo que está se preparando é um modelo muito mais voltado para o mercado. É um modelo
mais sustentável, aonde os investidores vão entrar e ser parte do projeto. Você tem fundos de investimento, você tem entes que vão participar do projeto com uma segurança muito melhor e com preços de mercado. Então, é uma característica que está mudando no Brasil, é um momento de transição que vai dar uma competitividade e uma perenidade muito maior para o processo de investimento. Então, a competitividade, as debêntures, né, de infraestrutura que vão ser os novos veículos, né, de financiamento aos projetos de infraestrutura. Essas debêntures são colocadas em mercado e fundos de investimentos e investidores vão poder comprá-las e financiar os projetos de investimento. Então, isso é muito importante, tendo em base a base jurídica e o ambiente regulatório tendo bem solidificado, essa parte com certeza vai andar melhor. E isso vai exigir aí, acho que entra a parte dos bancos, né, uma análise profunda entre a assinatura do contrato e o financiamento de longo prazo. Então, neste período, né, entre edital, leilão, ganho-leilão, você vai para a assinatura da concessão, entre a assinatura e a efetivação, que pode durar aí 1 ano, dependendo do projeto um pouquinho mais, a análise de risco dos projetos vai ser muito importante. Sempre foi, mas agora você vai precisar de ter todas as fontes de financiamento, né? O projeto executivo, nesse período, tem que ser um projeto muito bem encaminhado. Então, você, neste período, vai ter uma análise de risco, de todos os riscos envolvidos nesse projeto, o que vai dar uma segurança maior para o investimento de longo prazo. Quando você tiver no investimento de longo prazo, esta fase de todos os riscos analisados, todas as fontes de financiamento, o projeto executivo do investimento tem que estar perfeito. Você tem que estar com tudo isso muito bem, tá pronto antes de entrar no financiamento de longo prazo. Para não acontecer o que aconteceu, né, em alguns casos recentes, onde a gente está administrando alguns problemas com empréstimos pontos e depois os financiamentos de longo prazo acabaram não saindo. Então, essa é uma parte importante na parte regulatória, jurídica, que vai dar condições para você ter um maior investimento, né, em infraestrutura. Isso é muito importante. Os bancos, na verdade, aí não tem muito segredo, você vai analisar o projeto, vai ver a parte de fluxo de caixa, valuation, então assim, isso continua normal, uma análise de crédito muito rigorosa, né? E a assessoria dos bancos nessa parte é muito importante, exatamente para você procurar quais são as fontes de financiamento, para você formar os sindicatos. Geralmente, na fase pré-completion, você vai ter o lado dos bancos dando fianças, né, para que você tenha um investidor podendo correr o risco não correr o risco do completion, né, das obras. Então você vai ter, isso não muda, né, a análise de crédito, a análise do projeto em si não vai mudar, continua sendo muito rigoroso. O que nós temos que fazer realmente, isso vai ser um papel, é antecipar os movimentos. Então, o conselho, né, que nós damos vamos antecipar, vamos colocar os bancos, né, na assessoria financeira do projeto, para que a gente consiga analisar com mais calma, que nós tenhamos tempo para colocar, para conseguir todas as fontes de financiamento, para analisar direitinho o quadro de uso de fontes, o fluxo de caixa. Isso é muito importante e vai dar, com certeza, condições para se investir mais e condições de segurança e confiança. O nome do jogo é confiança. Se você não tiver confiança, você não consegue fazer um aumento de investimento em infraestrutura. A infraestrutura é longo prazo, então não tem jeito de ser diferente. E o Brasil vem caminhando e se estruturando bem
para conseguir fazer essa parte de transição. Só para vocês, eu falei que eu ia comentar um pouquinho do que já foi feito, né, do que nós já fizemos. Só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro semestre de 2017, nós já tivemos um leilão da CELG-D, que é uma distribuidora de energia, 2,1 bilhões de reais. A Enel comprou, participou. Em transmissão de energia elétrica, foram 35 lotes ofertados e 31 arrematados, no valor total de 12,7 bilhões. Os aeroportos, são 4 aeroportos que foram leiloados, a concessão, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis, né? Sendo Fraport, Vancy e a Zurich. O investimento total aí em outorga, 4 bilhões de reais. Investimentos previstos, né, em melhoras nesses aeroportos, 6 bilhões de reais. Isso que eu estou falando, isso já foi feito. Nós temos aqui Artéries, né, que emitou uma concessão ali no estado de São Paulo, chamada Rodovia dos Calçados, né? Investimento ali, 5 bilhões em investimento. Outorga, 1,6 bilhões. Então, assim, as oportunidades existem, elas vão, e o ambiente regulatório, o ambiente de investimento, essa parte da análise do projeto melhorando, com certeza isso ainda vai melhorar mais. Muchas gracias. Estamos empezando a ir mal de tiempo, así que, Daniel, te pido, vamos a empezar un poco más el debate, más vinculado además a seguros, ¿no? A ver cómo el seguro os está ayudando, ¿no?, en cubrir vuestros riesgos. Sí, soy consciente de que nos quedamos con muy poco tiempo. Tenía pensado comentar también nuestro mapa de riesgos y el análisis que hacemos, pero en realidad Luis Felipe ya lo ha hecho perfectamente. Es exactamente el otro lado del espejo, pero ese es el análisis que hacemos y ese es el análisis que nos parece bueno que se haga por parte de la Administración. Absolutamente esencial. Entonces, por un poco animar el debate en el poco tiempo que tenemos y cambiando totalmente de lo que tenía un poco pensado comentar, lo que sí que se ve muy evidente al oír a Luis Felipe, a Camilo, a Mario, es que en los proyectos de infraestructuras somos muchos los actores que intervenimos y todos estamos obsesionados con la certeza jurídica y la certeza en el control de los riesgos. Para todos es esencial y cada vez más. Y todos, como decíamos antes, somos conscientes de que los riesgos son de mucha naturaleza y a veces difíciles de gestionar. Y para poderlos gestionar necesitamos que todas las partes hagan su papel. Cuando hablamos de corrupción, obviamente necesitamos que el inversor privado sea el primero que asuma su responsabilidad y se comprometa a hacer las cosas limpiamente. Comentábamos ayer brevemente, antes de cuando nos vimos, iniciativas que se están tomando, entiendo, en Brasil para que temas como el de la corrupción no sean un obstáculo para la inversión, porque todos estamos un poco aterrorizados por lo que nosotros podemos encontrar cuando adquirimos activos que tienen una historia detrás. Justamente, es decir, uno cuando compra una sociedad, si la sociedad ha sido parte de alguna práctica corrupta, esto se hereda. Son interesantes ideas que tienden a cortar el momento de responsabilidad para que nuevos inversores comprometidos puedan entrar sin grandes preocupaciones. Pero esto incluye a las concesionarias, incluye a los financiadores, nos incluye a todos. Y luego, en el análisis de riesgos también me parece importante destacar, ya que estamos hablando de seguros, la labor de los asesores de seguros, de los brokers. Cuando nosotros hacemos nuestro análisis, sois parte fundamental de nuestro análisis. Nos ayudáis a entender riesgos que son muy locales, riesgos geológicos, riesgos de fenómenos naturales. ¿Cuál es la incidencia en los países en los que invertimos y cuál es la capacidad para asegurar y cuál es la capacidad para, si se produce un siniestro, que la industria aseguradora responda? Vuestra ayuda es fundamental y si quieres, Mario, te paso la palabra y comentas un poco sobre eso.
Sí, pues sería bueno que nos contaras, porque al final el broker asesora a la administración, asesora a la banca financiadora, asesora al tomador. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? 5 minutos para ti. Máximo. Bueno, yo, como tú no vas a poder hablar del mercado de seguros, voy a decir algo yo. Perdón. Me quedan como medio minuto menos. La industria aseguradora yo creo que ha dado una muy buena respuesta, y lo ha dicho Daniel, digamos, a los requerimientos tanto de las entidades regulatorias como de los financistas. Ha sido muy ágil en responder a los requerimientos, ha sido muy flexible, y yo creo que todos los asegurados deben estar contentos, porque en general no hay ningún seguro que se haya exigido que no se haya podido comprar. Incluso los financistas han sido más estrictos y más duros, diría yo, en las negociaciones para obtener seguros, en el sentido de que han puesto muchas condiciones, y con bastante razón, como ha dicho Camilo, de mirar responsabilidades de largo plazo. Tenemos muchos proyectos complejos, de alta complejidad. En el caso de Chile, voy a citar el caso del Puente Chacao, que va a unir Chile continental con Chile insular, con la isla Chiloé, que es un proyecto de 700, 800 millones de dólares, que va a durar 5 o 6 años, y que evidentemente la solvencia de las compañías de seguro es muy importante, porque van a eventualmente tener que responder en mucho tiempo más, y lo que señalabas tú hace un minuto atrás, José Antonio, los ratings, etcétera, y la crisis económica, cómo los puede afectar, digamos. De manera tal de que yo tengo una evaluación muy positiva de cómo ha actuado la industria aseguradora. Incluso lo que más les preocupa a los clientes es qué va a pasar el día de un siniestro. Hemos tenido en Chile que afrontar el siniestro del 27F del 2010, fue un terremoto gigantesco que todos deben conocer. Las pérdidas para el mercado asegurador fueron cercanas a los 8.000 millones de dólares, y yo creo que hubo muy pocos juicios de indemnización. Casi todos los siniestros se liquidaron en tiempo y forma y en cantidad en base a las expectativas que tenían los asegurados. Hubo que pelear un poco, evidentemente, hubo que discutir con los peritos y también con las compañías, pero yo creo que en general la respuesta fue muy, muy positiva. Bueno, al final permitió al país financiarse con capital exterior que venía del mercado de seguros. Sin duda, desgraciadamente la obra pública probablemente tal que no estaba concesionada, no estaba asegurada, y eso probablemente fueron 3/4 partes de las pérdidas, digamos. Pero igual la inyección de 8.000 millones de dólares fue muy importante para la economía del país, digamos. En ese sentido, y hablaba algo de los requerimientos de los financistas. Muchas veces los requerimientos de los financistas son mayores que los requerimientos de las entidades regulatorias. Las entidades regulatorias se han quedado un poco pegadas en lo que originalmente hicieron hace 15 o 20 años atrás y no han cambiado nada, digamos. Y la compañía de seguro, a requerimiento de los financistas, hemos tenido que comprar seguros por montos mayores, más sofisticados, más especializados. También, y en ese sentido, hemos podido comprar pólizas de diferencia en condiciones, diferencia en límite, pólizas de exceso pérdida, que han sido requeridas por las concesionarias y por los financistas. Nos ha permitido, además, la industria actuar y estructurar reaseguros en el mercado internacional con mucha flexibilidad, sin muchas restricciones, más allá de los ratings que necesariamente tienen que tener los reaseguradores. Y también hemos podido armar coaseguros entre distintas compañías para generar las capacidades que se requieren. Pensemos que solo en la zona central de Santiago y alrededores hay obras de infraestructura que valen 5.000 o 6.000 millones de dólares. Están todas aseguradas, digamos, una cantidad importante, especialmente porque el riesgo que tenemos principal en Chile es el riesgo catastrófico, digamos. Permíteme que te interrumpa un momento. Tú, al final, cuando buscas un seguro para una concesionaria o un gran proyecto en Chile, al final tienes que recurrir a mercados internacionales, porque en el mercado chileno no tienes capacidad suficiente. No hay fricciones a la hora del siniestro entre esos mercados internacionales, la póliza local, la legislación local, los usos. Felizmente ha habido poco. En general, las compañías, cuando nosotros hablamos del mercado local, la principal compañía del mercado local para nosotros en este tipo de riesgo es Mapfre. Entonces, nuestro trabajo es con la gente de Mapfre en Chile y con usted en Mapfre Global acá en Madrid, digamos. Pero también hay otros jugadores importantes como Chava, IG, en fin.
Sura, que era RCA, y hemos armado coaseguros. Ha habido alguna participación de reaseguradores, han habido veedores en los casos de los siniestros, pero en general yo diría que todos los siniestros se han resuelto en forma bastante fluida y los reaseguros, cuando han sido requeridos, han respondido en forma muy eficiente. Da gusto traer a algunos invitados. Claro, por algo me invitaron. Lo ponen fácil. Nos vamos de tiempo. Si quisierais hacer alguna pregunta, por favor, aprovechad. Ahora, no me dejaste hablar del rol del broker, voy a hacerlo muy cortito. Porque pasa, ya te hice publicidad a ti, ahora hacemos un poco de publicidad a los brokers. No, yo creo que nosotros hemos trabajado muy bien con la compañía de seguro en estructurar programas a los requerimientos de los asegurados. O sea, no hemos tenido, como dije antes, ningún problema y creo que en ese sentido la industria aseguradora como tal, las compañías, nosotros los brokers y también los peritos que han participado, hemos actuado en forma muy coordinada para resolver los problemas que han tenido las concesionarias, las constructoras, los financistas y los entes reguladores, digamos. Básicamente eso, creo que ha habido un muy buen trabajo en conjunto y creo que los asegurados en general deben haber quedado muy satisfechos con lo que hemos podido lograr. Incluso después del terremoto, aparte del siniestro, hubo complicaciones obviamente de precio, hubo complicaciones de franquicia. Las franquicias para terremotos evidentemente han sido históricamente muy altas en los países que tenemos riesgo catastrófico. Normalmente eran 2%, que era el requerimiento de las entidades regulatorias y de los financistas. Llegaron a ese tope como máximo. Posteriormente a eso hemos ido reduciéndola a valores que sean aceptables y satisfactorios para la concesionaria. De manera, en responsabilidad civil ha dado muy buena respuesta en cuanto a los límites. Los límites varían mucho, las entidades regulatorias te pueden pedir entre $1 millón en los casos de las concesiones viales hasta 25 millones en casos de los aeropuertos y hemos necesitado comprar límites más altos a requerimientos de las concesionarias o financistas y la industria ha respondido y yo diría que nosotros los brokers nos las hemos arreglado con el mercado de seguros también para satisfacer esa necesidad. No, está claro que la industria aseguradora es un actor importantísimo, ¿no? en este sector de la industria, ¿no? Y que tendríamos que tener un papel incluso... Los usuarios. Es esencial el rol del broker en nuestros proyectos de inversión. Hemos tenido recientemente los siniestros de inundaciones en Perú, por el Niño Costero, y tenemos un ejemplo de una empresa española concesionaria que ha sido un ejemplo de buen aseguramiento, ¿no? Y cómo la industria aseguradora puede ayudar a las compañías a retomar su normal actividad, ¿no? Incluso deberíamos pensar si no deberían incluso las propias administraciones públicas recurrir más al mercado de seguros, ¿no? Hay algunos estados que compran protecciones catastróficas para proteger su infraestructura, ¿no? Entiendo como que es el caso de México, ¿no? Sí. En Chile, desgraciadamente, no es así. En Colombia tampoco, en Colombia lo tenemos nada más para los contratos, pero sin lugar a dudas, el riesgo, por ejemplo, de sismo, en Bogotá y en ciertas infraestructuras ya están empezar a evaluar desde el punto de vista legislativo la posibilidad de que ciertas infraestructuras estén aseguradas. Insisto, si tenéis alguna pregunta. Ahí va. Hello, is it okay to ask the question in English? I think that should be okay. First of all, I'd like to thank Mr. Dutsi for emphasizing the importance of brokers. As I'm a broker representing JLT Turkey, this is hard to find in a room of insurers, someone who would appreciate brokers' work, so thank you for that. I'm from Turkey, so we started to have PPP projects very recently. And they are quite sizable. For example, the third bridge built over Bosphorus itself is almost a $4 billion PPP project. So as we recently started to put together both the lenders, the concessionaires, the regulator and the insurance companies around one table and to align all the interests together, we don't have enough experience. So this sometimes causes some misalignment, some clashes. So I would like to ask as an investor, your experience on how did you find this process smoothing over the years, and what would be your suggestion to concession companies to mediate
these misalignments? Or in Turkey in particular? No, in general. I mean, Turkey would be new, so whatever experience you would have would be applicable to Turkey, I assume. Bueno, contesto en español, mejor. Gracias por la pregunta. Nuestra experiencia, que es global, realmente hemos invertido en Latinoamérica, hemos intentado invertir en Estados Unidos, hemos visto proyectos en Turquía, hemos invertido en India recientemente, en Europa, en varios países, y todos, como os podéis imaginar, con legislaciones y prácticas bastante variadas, incluso dentro de Europa, y con percepciones sobre la colaboración público-privada muy diferente y sobre el peaje, en nuestro caso, a veces totalmente antagónica. Pues nuestra experiencia es amplia. ¿Qué es lo que funciona y cómo vemos que hay administraciones que evolucionan hacia bien? Pues es lo que comentábamos antes en el debate. Hace falta una administración que entienda bien la necesidad de alinear los intereses de inversores privados, financiadores, que son esenciales también para cualquier proyecto de estas envergaduras, usuarios, etc. Para que esto funcione bien hace falta una administración pública que tenga una agencia, bueno, es que haga falta, pero desde luego es normalmente cuando existe las cosas funcionan mucho mejor, una agencia estatal enfocada a o bien el sector concreto, transportes en nuestro caso, o a las concesiones o a la colaboración público-privada, que entienda cómo funcionan, que tenga una organización capaz de plantear los proyectos desde el inicio con orden y teniendo en cuenta todos los factores y llevarlos adelante con eficiencia y en tiempo, porque también estos proyectos mueren si las cosas no avanzan. Es importante que tenga en cuenta, como hemos dicho antes, los intereses de financiadores para que puedan acceder al activo si es necesario. Y veo que nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que es fundamental el régimen jurídico, administrativo y organización de la administración para que las cosas funcionen. Aquí uno se siente como el Congreso de los Diputados, ¿no? Se va encendiendo la onda naranja, luego la roja y luego ya sale el ujier a echarte. Una conclusión por tu parte, en todo caso, una frase que podáis. Sí, no, lo que queda claro es que realmente la región es un país de oportunidades, ¿no? Para la inversión público-privada, y para nosotros como sector asegurador tenemos que ser capaces de dar respuesta para satisfacer todas esas necesidades, ¿no? Yo creo que estamos preparados, así que nada, lo importante es que empiecen a invertir y a contratar seguros. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, todos los invitados.